La red ferroviaria española tiene muchos agujeros negros, ciudades y poblaciones relevantes con población o turismo que no tienen tren que las conecte al resto de su región o el país, más de las que podríamos sospechar. Quédate porque muchos nombres te van a sorprender. Ya sabemos que el mapa ferroviario español deja mucho que desear y a pesar de las ingentes inversiones en alta velocidad de los últimos años o mejoras que van llegando en nuestra red, queda muy lejos de cubrir la gran totalidad de su territorio, pero en casos más que puntuales sorprende que no haya servicios de tren, en muchos de esos casos con un pasado ferroviario que se vio desmantelado y en algunos otros, menos, con proyectos en marcha para tenerlo en el futuro. Vamos a comenzar por el centro del país, la Comunidad de Madrid, donde a pesar de su extensa red de cercanías o de tener la sensación de que todas las líneas del país arrancan o culminan aquí, tiene varias poblaciones muy relevantes sin el caballo de hierro, como el caso de Navalcarnero, peculiar donde los haya, al tener un proyecto para llevar el cercanías hasta aquí y quedarse paralizado por detalles que os conté en un reciente vídeo del canal. San Martín de la Vega no se queda atrás, que tuvo cercanías pero se acabó cerrando por poco uso. San Martín de Valdeiglesias y sobre todo Arganda del Rey, que a pesar de sus 57.000 habitantes, tiene metro, pero dada la distancia con la capital, parece ser insuficiente y un servicio de cercanías sería más apropiado. Pasamos a Extremadura, donde más allá de los mejorables servicios actuales, son varias las localidades reseñables que no están conectadas sobre raíles, como la histórica y turística Trujillo, las ciudades de Coria o Jaraíz de la Vera o el caso de Olivenza, muy próxima a la raya con Portugal. En Castilla y León no son pocos los ejemplos, como Béjar o Guijuelo, ciudades que antes gozaban de servicios en la Ruta de la Plata, como en el caso de Benavente o La Bañeza, y que con suerte en los próximos años podrían ver cómo el proyecto de reapertura de esta línea podría devolverles dichos servicios. También llama la atención casos como el de Toro o la histórica Tordesillas, que a pesar de ser un cruce de caminos, está lejos de cualquier estación de tren. Cuéllar, Arenas de San Pedro, Piedrahíta o el Barco de Ávila también parecen estar olvidadas en esto del transporte sobre raíles. La otra Castilla, La Mancha, tampoco se queda atrás en ejemplos, como Madridejos, Consuegra, Sonseca, Quintanar de la Orden, La Solana, Mora, Villarrubia de los Ojos o Tarancón, la segunda población de la provincia de Cuenca que vio recientemente el cierre de su línea que la comunicaba con Madrid o con Cuenca y Valencia, aunque quizá el más significativo sea el ejemplo de Tomelloso, que con 36.000 habitantes, siendo la ciudad más poblada de La Mancha, tuvo tren en el pasado y ahora ansía la vuelta de alguna conexión sobre raíles, si bien su proximidad con el nudo ferroviario de Alcázar de San Juan palía en parte esta ausencia. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Nos trasladamos a la región de Murcia, donde llama la atención que municipios como el del Corredor, Molina de Segura, Ceguín, Mula o Caravaca de la Cruz en su día tuvieran línea férrea y fuera cerrada y ahora sea vía verde, o las poblaciones de la costa del Mar Menor. Tampoco tiene tren Jumilla, aunque el caso que más destaca es el de Yecla, que con 35.000 habitantes y a pesar de su proximidad con Alicante, ni huele el ferrocarril. Ahora nos pasamos por los archipiélagos, donde en las Islas Baleares, y a pesar de tener en Mallorca una considerable red ferroviaria, llama la atención que dos nombres como Alcudia o Santa Ponsa se queden fuera de esta red. En las Islas Canarias solo ven raíles en el tranvía de Tenerife, si bien hay dos proyectos sobre la mesa para lograr al fin transporte ferroviario en el futuro, tanto en la isla de Tenerife como en la de Las Palmas, proyectos que abordamos en un vídeo del canal y que permitirán algún día que lugares como Puerto de la Cruz, San Cristóbal de la Laguna, Gáldar, Télder o Tamaraceite puedan tener en unos años, y si la cosa va prosperando, un transporte de este tipo, si bien el caso de San Bartolomé de Tirajana es muy peculiar, dada su ubicación y donde parece que sus 53.000 habitantes nunca verán el tren.
Nos mudamos a la Comunidad Valenciana, que puede decir sin que les tiemble el pulso que es una de las comunidades más maltratadas en esto del tren en relación a su tamaño, economía, turismo o población. Así llama la atención que ciudades como Benidorm, ciudad turística donde las haya, no se pueda llegar en tren, salvo en el tranvía que la comunica con Alicante, eso sí, en un viaje bastante largo y que también da servicios a Denia, Altea, Villajoyosa, Calpe o Javia, en un servicio que sirve para comunicarse entre ellas, pero no para viajes de largo recorrido competitivos. Tampoco tienen tren Almoradí u Oliva, caso llamativo al estar entre la línea de tranvía ya citada y el tren con Valencia, y que algún día debería formar parte del corredor costero entre Valencia y Alicante, aunque quizá el caso más llamativo sea el de Torrevieja, que a pesar de su gran relevancia y sus 83.000 habitantes, en verano muchos más, ni tiene tren ni parece que se vea en el horizonte lejano. Subimos por la costa hasta Cataluña, donde no son pocos los casos, como Fraga, la Seu d'Urgell o Berga, y un área que puede cambiar en pocos años con el proyecto de tranvía y Tren-Tram y que daría servicio a ciudades que ahora no tienen, como Olot, Palafrugell o Blanes, aunque todo hace pensar que quedarán fuera de esos servicios lugares como Lloret de Mar o Rosas. Viajamos hasta Aragón, donde los casos más llamativos estarían en Alcañiz, que tiene circuito de MotoGP, pero no tren, Barbastro, Egea de los Caballeros o Tarazona, que a pesar de su cercanía con Tudela, fue una de las sacrificadas por el cierre de la línea entre Soria y Castejón, aunque quizá pronto sea un proyecto recuperable. Muy cerca, en Navarra, el municipio que más llama la atención es Estella, que también tuvo en su día línea férrea y ahora es vía verde y sin planes de futuro para que eso cambie. En cuanto a La Rioja, Santo Domingo de la Calzada, con toda su historia y relevancia, no tiene tren, aunque sobre todo hay que destacar el caso de Arnedo, de 15.000 habitantes, y otro ejemplo de pasado ferroviario clausurado. En País Vasco hay casos muy reseñables, como los de Azkoitia o Azpeitia. Siguiendo por la cornisa, en Cantabria llaman la atención los casos de Laredo o Santoña y sobre todo Castro Urdiales, que a pesar de sus 33.000 habitantes o su proximidad con Bilbao, no tiene tren, aunque lo tuvo en su día y en un futuro debería ser parada de la línea de alta velocidad entre Santander y Bilbao. La comunidad vecina, Asturias, es famosa por su dispersión poblacional, por lo que más allá del triángulo entre Oviedo, Gijón y Avilés, solo llama la atención la ausencia de tren en Ribadesella, si bien, tanto aquí como en Cantabria, el servicio de FEVE, ferrocarril de vía estrecha, da servicio a muchas localidades, aunque con mucho por mejorar. Nos vamos a Galicia, donde destaca la diferencia entre los servicios de alta velocidad y lugares que ni ven ni han visto un tren en su vida, como Carballo, Berín, Lalín, Villalba o Abayuca. Y terminamos por la que sin duda es la comunidad española más extrema, Andalucía, que tiene servicios de alta velocidad desde el 92, mientras otros muchos lugares parecen sencillamente olvidados, y donde los casos a mencionar serían casi interminables, como ese triángulo de las Bermudas que parece Almería, con Baza, El Ejido, Roquetas de Mar o Adra, y el corredor hasta Málaga, con Motril, Nerja, Almuñécar o Torre del Mar, sin olvidar Vélez Málaga, donde sus 83.000 habitantes parecen insuficientes para lograr tener un servicio ferroviario algún día. Y es que la Costa del Sol es un caso muy llamativo, pues a pesar de su relevancia turística o población, ve como a día de hoy Coín, San Pedro de Alcántara o Estepona siguen sin tren y va para largo la posibilidad de tenerlo, tal y como os conté en un vídeo reciente del canal, sobresaliendo el caso de Marbella, que con más de 150.000 habitantes es el municipio más grande de España sin tren. Aunque Cádiz no se queda atrás, con ejemplos como la línea de la Concepción y sus 63.000 habitantes, aunque podríamos seguir un buen rato sin salir de Andalucía, con casos como los de Alcalá la Real, Lucena o Úbeda, ciudad patrimonio de la humanidad, Martos, Cabra, Torre de Don Jimeno, Torre del Campo, Bailén, Mancha Real, Pozo Blanco, Arcos de la Frontera, Barbate, Conil de la Frontera, Rota, Chipiona o los peculiares de Ayamonte e Isla Cristina, que ahora ven con esperanzas la reapertura de una línea entre Huelva y Faro, aunque todavía con un calendario lleno de incertidumbres. Y no podemos olvidar Sanlúcar de Barrameda, Valverde del Camino o el caso de Alcalá de Guadaira, en Sevilla, que con 75.000 habitantes
tuvo línea de tren en el pasado que fue clausurada y ahora está en la cuenta atrás para al fin formar parte de la red de metro de la capital hispalense. Como veis, más de un centenar de localidades y alguna que nos habremos dejado, que en muchos casos cuesta creer que no tengan tren y no en pocos lo tuvieron y se quedaron sin él, y en menos podrían tenerlo en un futuro. Casos que demuestran que en España aún falta mucho por hacer para tener realmente una red ferroviaria a la altura de las circunstancias y que ojalá poco a poco podamos ir contando cómo muchos de estos ejemplos entran a formar parte de nuestro mapa ferroviario. Suscríbete al canal y recuerda que el camino más largo se inicia con un primer paso.